¿Te has lesionado más de un ligamento de tu rodilla y quieres saber cómo lo tratamos? Pues a continuación te lo explicamos. Recordemos que la rodilla es una articulación inherentemente inestable, que depende de dos ligamentos en la parte interna y lateral y los dos cruzados que controlan las rotaciones de la misma. Pues cuando existe una lesión en la rodilla que implica a más de un ligamento, es cuando hablamos de lesiones multiligamentosas de rodilla. Y para que esto se produzca, es necesario un traumatismo importante o de alta velocidad, tales como los que se producen en accidentes de motocicleta o en actividades deportivas como el rugby o el fútbol americano. Cuando esto sucede, existe un desplazamiento muy agresivo entre el fémur y la tibia que en ocasiones llega a producir una luxación de la articulación y según la intensidad del mismo, en ocasiones puede incluso llegar hasta romper los 4 ligamentos de la rodilla. Se trata por tanto de lesiones complejas que precisan atención temprana para reducir y estabilizar la articulación y planificar la cirugía de reconstrucción ligamentaria de forma adecuada. Las situaciones más frecuentes son la famosa triada de rodilla, que consiste en la lesión del ligamento cruzado anterior, el menisco interno y el ligamento colateral interno. Otra situación relativamente frecuente es cuando se lesionan ambos ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Y para que esto suceda, generalmente la tibia se tiene que desplazar de forma importante hacia adelante o hacia atrás como para romper estos dos potentes ligamentos. Las lesiones más complejas normalmente implican 3 ligamentos y generalmente suelen producir la rotura de ambos ligamentos cruzados, acompañado o no de la lesión del ligamento colateral interno o el colateral lateral, y en ocasiones también asocian lesiones de lo que llamamos las esquinas posteriores, que son refuerzos de la cápsula de la rodilla acompañada de estructuras músculo-ligamentosas y que nos permiten controlar las rotaciones de la rodilla. En estos casos es muy importante realizar una adecuada exploración del paciente, así como acompañarla de una resonancia magnética para planificar correctamente la intervención. Para estas reconstrucciones es preciso obtener tendones del propio paciente que convertimos en nuevos ligamentos y en ocasiones también de donante. Se trata de cirugías complejas que deben de estar bien planificadas y realizadas por cirujanos con experiencia en el tratamiento de estas lesiones para que garanticéis el mejor resultado.